Luego de finalizar el tramo europeo de la gira de Fireball, Deep Purple voló hacia continente americano para proseguir la misma por Estados Unidos. Todo arrancó el 3 de julio de 1971 en un recinto de nombre Gilligan's Club en New York. La alineación, conformada por Jon Lord, Ritchie Blackmore, Ian Gillan, Ian Pace y Roger Glover, venía de tocar en lugares tan remotos como Islandia. Repartiendo sus energías entre Europa y América del Norte una y otra vez, volaban desde Canadá a Estados Unidos en un ida y vuelta permanente, sin poner un pie en el freno jamás. Esta formación de Deep Purple, denominada Mark II, venía girando desde el 10 de julio de 1969. Esto sin contar que Jon Lord, Ritchie Blackmore y Ian Pace, junto a Rod Evans y Nick Simper, o sea la primera formación de la banda, no paraban desde abril de 1968. De esta manera, seamos lógicos, no hay cuerpo ni juventud que aguante. Deep Purple estuvo en la ruta por Estados Unidos junto a The Faces hasta fin de julio de 1971, para luego gozar de un merecido mes de descanso y retomar la gira en septiembre del mismo año en Berlín, Alemania. Proseguiría el tramo europeo del tour hasta desembarcar nuevamente en Estados Unidos, a fin de dar un show nada menos que en el complejo denominado Madison Square Garden, y seguir camino por el Gigante del Norte. El mismo se realizó con Fleetwood Mac y la agrupación australiana Daddy Cool como teloneros. Habiendo finalizado el tramo europeo de la gira en Inglaterra el 11 de octubre de 1971, Deep Purple estaba nuevamente en tierra americana para dar inicio, esta vez sí, a su última gira estadounidense. La misma arrancó el 22 de octubre en The Feld Forum de New York, recinto que integraba el histórico y antológico complejo denominado Madison Square Garden. La banda tenía por delante una travesía de un mes que, por primera vez, los vería encabezando arenas y estadios, pero el show correspondiente al 23 de octubre en The William & Mary Hall de Virginia sería el último que tocarían en todo el resto del año, al menos en formato quinteto. Sintiéndose mal incluso antes de subir al escenario, al final del espectáculo Gillan estaba mortalmente enfermo. Ian permaneció con la banda mientras viajaban al siguiente compromiso en Chicago. Sin embargo, fue llevado de urgencia al hospital, donde fue diagnosticado de hepatitis. El resto de la gira tendría que cancelarse, pero al llegar al Auditorium Theater de Illinois, el resto del grupo, explicando a la audiencia la situación, optó por salir a escena y cumplir con su agenda. Con un show meramente instrumental, según algunas fuentes, y con Roger Glover apoyando en la voz según otras, Deep Purple actuó esa noche y por única vez en su historia como un cuarteto. Una vez más, con Fleetwood Mac como banda telonera, el concierto se llevó a cabo. Los 14 shows restantes fueron cancelados y la banda voló de regreso a casa. En el libro interior de la edición doble que salió al mercado al cumplirse el 25 aniversario del lanzamiento de Machine Head, está citado lo siguiente. Desde Gran Bretaña, el grupo tenía un largo jalón americano desde finales de octubre de 1971 hasta la última semana de noviembre del mismo año, y por primera vez como cabeza de cartel. Hicieron solo 2 funciones antes de que Ian Gillan se enfermara gravemente. Los otros intentaron un tercer show con Glover asumiendo el rol de las voces, pero no funcionó, y la banda regresó a casa. El sentimiento de decepción por haber arruinado una gira importante probablemente se vio atenuado por la perspectiva de algún tiempo fuera de la carretera. Mientras Ian se recuperaba, Blackmore desapareció en el estudio junto a Ian Pace para trabajar en su proyecto denominado Babyface. Así lo contó entonces el guitarrista. Conseguí la mayoría de mis ideas durante las 4 semanas de descanso solo porque pude relajarme. Los ánimos no eran los mejores, ni nada que se le parezca. Más allá de las cuestiones relacionadas a la salud,
Ritchie Blackmore, quien también contraería hepatitis a comienzos de 1972, ya no se entendía muy bien con Ian Gillan. Ian, quien debía permanecer en reposo absoluto durante 3 meses por orden médica, desoyendo estas advertencias, se unió finalmente a la banda en Montreux, Suiza, para grabar el icónico Machine Head. Lo mejor de la historia púrpura aún no estaba escrito.